quiero que empecemos reflexionando sobre una metáfora que es clave, porque me parece que eso nos permite entender o clarificar algo tan difícil de asimilar como es el concepto de supraconciencia, ¿no? Estamos hablando, es muy difícil definir algo de lo cual formamos parte, ¿verdad? Pues digamos, desde el paradigma científico, uno de los paradigmas de la ciencia es la observación. O sea, yo puedo observar la realidad y a partir de observar la realidad, analizarla. Pero ¿cómo analizamos algo que desde el paradigma cuántico o supraconsciente formamos parte, que es la conciencia? ¿Sí? O sea, no hay la posibilidad de escindirme porque formo parte de eso. ¿Sí? Es como que a una célula le pidiésemos que defina qué es una célula. ¿Sí? No puede observarse porque forma parte de eso. ¿Sí? Entonces, se utiliza justamente por eso metáforas para explicarlo. Y siempre les hablo de las tres mentes, de la consciente, de la inconsciente y la supraconsciente. Entonces, es como que, imaginemos que la famosa metáfora del iceberg, ¿se acuerdan? La metáfora freudiana donde hay un iceberg, lo que emerge a la superficie, o sea, es lo consciente, es lo que podemos ver. Sin embargo, todo eso está sostenido por todo el 90% más de ese iceberg que no se ve, que sería el inconsciente. La supraconciencia no es algo que está escindido de la conciencia y de la inconsciencia. Por eso es tan difícil, ¿sí?, definir. Por eso usamos una metáfora. Y la metáfora que se utiliza es que la supraconciencia sería el mar. Porque el iceberg, tanto su parte visible como su invisible, está hecho de la misma sustancia. ¿Se entiende? Obviamente podríamos ampliar la metáfora porque la supraconciencia es infinita. Podríamos decir entonces en ese sentido, si no solo es el mar, sino que es todo. Y ahí entramos en una disquisición filosófica de la cual no salimos más. Por eso vamos a utilizarlo como metáfora para que se entienda, acotada para que nuestra capacidad de análisis no colapse, ¿sí?, queriendo aprender lo incognoscible. Vamos a utilizar la metáfora que, bueno, ok, el consciente es ese 5% que emerge, el inconsciente es el resto, y la supraconciencia es todo el mar, que lo incluye a todo y que son de la misma sustancia, simplemente, ¿sí?, que tienen una vibración, una frecuencia diferente, por eso el iceberg se ha solidificado. ¿Se entiende? Pero es de la misma sustancia. Entendiendo esto, ¿sí?, que por cierto, hasta donde podemos entenderlo, repito, ¿sí?, porque esto, hay tanta literatura y todo, no se puede definir lo indefinible, ¿sí? Y ese es de hecho, cuando el doctor Sansegarra en sus libros narra experiencia de sus pacientes que han vuelto, han tenido experiencia cercana a la muerte, va a decir, han muerto y han regresado, le comentan que la experiencia que han vivido, ¿sí?, las sensaciones que experimentaron, no son posibles de describir con palabras. Por lo tanto, ahí ya juega la creencia de cada uno, ¿no? ¿Con qué estuvimos en contacto? ¿Con una conciencia superior? ¿Con la energía superior? ¿Con Dios? ¿Con qué? ¿Sí? Entonces, ahí ya entra a jugar la creencia de cada uno. Pero si lo analizamos a eso, podemos decir que nuestra parte consciente es la parte analítica, ¿sí?, la que analiza, la que es lineal, lógica, ¿sí?, la que cree que domina la situación, ¿sí?, y que le da cierto sentido a nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la que nos permite, por ejemplo, interpretar el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí? Salvo los compañeros que no están, que capaz que interpretaron mal el pasado, el presente y el futuro, por eso no llegaron a tiempo. ¿Sí? Pero es lo que nos permite llegar a tiempo, ¿verdad? Tener un trabajo y cumplir un horario, saber si cuando abro los ojos, ¿sí?, ya sé que el día anterior quedó atrás y que el que empieza es un nuevo día porque he construido, ¿sí?, toda esa linealidad para poder sobrevivir, si no, no podría sobrevivir. Imagínense qué sería nuestra vida si no pudiésemos distinguir el pasado del presente y del futuro, y no podríamos distinguir si lo que estoy pensando es un recuerdo o estoy imaginando el futuro o estoy en el presente. Sin la capacidad de construir un tiempo, no podríamos sobrevivir. ¿Sí? Por eso que la construcción del tiempo, que es una construcción de la mente consciente, es una estrategia afrontativa para poder, cuando digo afrontativa, quiero decir una estrategia de supervivencia. Hemos construido una metáfora que es irreal, porque en realidad, desde el paradigma cuántico, el tiempo y el espacio no existen. ¿Sí? Y luego está el inconsciente. La parte inconsciente es
todos los automatismos, todos los patrones y emociones condicionados. ¿Qué significa que están condicionados? Son cosas que hemos ido eh, automatizando a lo largo de nuestra vida y muchas de las cuales ni siquiera tenemos registro que alguna vez las automatizamos y las pusimos en automático porque siempre estuvieron ahí. Por ejemplo, ¿sí? Yo puedo decir cualquier palabra que diga. Por ejemplo, la palabra palabra. ¿Bien? Todos usamos la palabra palabra como muchas otras palabras. Pero ¿cuándo fue la primera vez ¿cuándo fue la primera vez que dije la palabra palabra? No tengo idea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en algún momento, ¿sí? Perdí en el tiempo, la incorporé y luego la repito, ¿sí? Y hablo. ¿Sí? Como este ejercicio que hacemos de juntar las manos y que siempre hay un dedo que queda encima del otro. ¿En qué momento aprendí a hacer eso? No lo sé. ¿Sí? Y sin embargo, cada vez que hago eso, ¿sí? Bueno, y la vida está llena de automatismo. Levantarme y cepillarme los dientes, ir al trabajo, que a veces, ponte, la gente que va al trabajo todos los días por la misma ruta, aquellos que tienen un horario y fijo y todo lo demás, muchas veces llegaron y no se acuerdan en qué momento llegaron, porque está tan en automático que no se acuerdan. Bien. Todos esos automatismos son inconscientes porque además lo necesitamos para sobrevivir. Por ejemplo, necesitamos que el corazón lata en automático, respirar en automático, que nuestro sistema digestivo funcione en automático, sin que nosotros tengamos que decirle, ya, o sea, digiere la comida, elimina la comida, activa el metabolismo, o sea, funciona sin que nosotros tengamos que decirle que funcione. Porque imagínense, yo me acuerdo que cuando era chico tenía el miedo, ¿sí? Como no entendía cómo funcionaba esto, decía, ¿y si me olvido de respirar? Y me daba pavor de noche decir, ¿y qué pasa si me olvido de respirar? Claro, la naturaleza es tan sabia que ha generado esos automatismos para ayudarnos a sobrevivir. Entonces, pero de la misma manera que existen esos automatismos fisiológicos, tenemos automatismos que tienen que ver con pensamientos y creencias que repetitivamente, ¿sí? Ponemos en juego sin cuestionarlas. De hecho, todo lo que hacemos en nuestra vida no es nuestro, ha sido impuesto alguna vez. La religión, el concepto de familia, qué es bueno y qué es malo, qué es permitido y qué no está permitido, ¿sí? No es algo que nosotros hayamos elegido, sino que ha sido que en algún momento lo modelamos y lo incorporamos. ¿Y qué sería la supraconciencia? Es nuestra esencia universal, algo que no es palpable, que no es medible, pero que lo abarca todo y es de alguna manera la que nos permite trascender esta realidad, que es lo que a través de la investigación, hola Crescencio, el doctor Sansegarra descubrió que cuando nos desprendemos, ¿sí? De la conciencia, por ejemplo, cuando una persona muere, lo primero que se desactiva, ¿sí? Es la parte, el neocórtex. ¿Sí? Es como cuando nos dan un golpe y nos quedamos dormidos, ¿sí? La parte consciente desaparece, pero el cerebro sigue funcionando inconscientemente. O sea que el inconsciente no desapareció, sigue funcionando, ¿sí? Con la mente local, que tiene dos elementos, el consciente, que es de lo que me doy cuenta, y lo inconsciente, que no me doy cuenta. ¿Sí? Pero sin embargo, cuando se produce la muerte biológica, también dejamos de funcionar a nivel inconsciente. Digamos que el iceberg completo se apaga. ¿Sí? No hay conciencia ni hay inconsciencia. ¿Sí? O sea, cuando muero clínicamente, dejo de tener funcionamiento cerebral. No estoy ni consciente ni estoy inconsciente, estoy muerto. ¿Sí? Es ahí cuando se declara muerte. Sin embargo, lo que ha descubrido el doctor Sansegarra es que sigue habiendo actividad supraconsciente. Vale decir, mi mente no local, ¿sí? La que es pura conciencia, con mayúscula, sigue existiendo. ¿Sí? Y que es atemporal, aespacial, infinita, omnisciente, omnipresente. Vale decir, que tiene todas las cualidades, ¿sí? Que la cuántica le atribuye a la energía. ¿Sí? Y que las religiones le atribuyen, o la espiritualidad, podemos llamarle, le atribuye a Dios o a un ser superior, que es omnisciente, omnipresente y que está en todas partes. ¿Sí? De manera que, fíjense que la ciencia y la espiritualidad no están separadas. ¿Sí? Hablan de los mismos desde distintos enfoques.
Por lo tanto, ahora, entre esas tres mentes hay una comunicación, porque todo es de la misma sustancia. ¿Sí? Si el mar se calienta, ¿qué ocurre con el iceberg? Se Sí. derrite, ¿verdad? Si vuelve más frío, el iceberg se solidifica más o incluso, ¿sí?, se agranda. De manera que, y eso ocurre tanto con la superficie como con la profundidad del iceberg. Por lo tanto, todo está comunicado, no están separados. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es tan útil esta metáfora para entender? ¿Sí? Y si el iceberg se derrite, ¿sí?, ¿a dónde va? ¿Desaparece? No, vuelve a formar parte del mar. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando morimos? ¿Sí? O sea, la materia desaparece, pero como energía como tal, volvemos a esa supraconciencia, que tiene conciencia, otro tipo de conciencia. ¿Sí? O sea, que como tal, la muerte no existe. Entonces, fíjense que entre ¿cómo es el funcionamiento? Digamos, el iceberg, ¿cómo funciona? La mente consciente ordena y la mente inconsciente obedece. Pero, fíjense, la mente consciente ordena. Por ejemplo, ¿sí?, si hace frío, si me da el frío me voy a enfermar. Si me desabrigo me voy a enfermar. Si pienso mucho me voy a volver loco. Voy dando órdenes y luego esas órdenes se convierten en automatismo o en condicionamientos. Y sin darme cuenta, comienzo a actuar en función de eso. ¿Sí? Lo que digo, ¿sí?, se convierte, permea al inconsciente y lo convierte en una orden. Pero una vez que entra al inconsciente, se pone en automático. Por lo tanto, el inconsciente comienza, ¿sí?, de alguna manera a programar nuestra actividad consciente. Nosotros creemos, ¿sí?, por ejemplo, si yo elegí conscientemente ese auto, yo elegí conscientemente vivir en ese lugar, elegí conscientemente mi pareja. ¿Sí? Bueno, algunos saben que la eligieron inconscientemente, pero en general, ¿sí?, creemos que la hemos elegido conscientemente, creemos que elegimos. Y en realidad no estamos eligiendo conscientemente, estamos eligiendo en base a nuestro condicionamiento. ¿Sí? Cuando digo condicionamiento, nuestras creencias, muchas de esas creencias son inconscientes. ¿Sí? Entonces, hay una comunicación. Lo que pasa es que el proceso, como no lo entiendo, tiendo a justificarlo. ¿Sí? Normalmente nuestro accionar en la vida tiene que ver con una respuesta a esa programación inconsciente y normalmente es una respuesta hecha en función de la supervivencia, que tiene que ver con nuestra historia más temprana. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la persona dice, es que yo soy así, soy retraído, ¿sí?, a mí me gusta ser así, está justificando conscientemente, ¿sí?, una personalidad que no eligió, sino que fue una respuesta inconsciente de retraimiento, porque en ese retraimiento encontraba seguridad o protección. ¿Por qué? Porque de pronto se hablaba en su casa, lo menospreciaban o le decían los niños cuando no hablan cuando están los mayores. Entonces, la persona cree, ¿sí?, justifica determinada acción diciendo yo me siento muy cómodo, así no me gusta interactuar, pero no sabe que no eligió eso, sino que fue una respuesta inconsciente a procesos inconscientes.